vamos a hablar un poco sobre los desiertos. Yo creo que muchas veces hemos escuchado este tema sobre los desiertos, ¿cierto? Los desiertos de la vida, las cosas que pasamos, ¿cierto? La sequedad. Pero vamos a tocar este tema sobre los desiertos porque el Señor me ministraba sobre esto. Y ahora sí le voy a pedir que se ponga en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ir a Génesis. Génesis 13:15. Si no me equivoco. Trece. Ahora, este texto quizá puede sonar un poco chocante, pero vamos a leerlo y lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Qué será? Oprimida 400 años. Mi pastora podría orar, por favor. Padre, desde ya tu palabra es bendita, Señor, es a tu siervo, con gracia, con unción del cielo, Señor, que esta palabra ya es bendita, Señor. Estaremos atentos, Señor, a lo que tú nos quieras hablar en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos creen? Quiero partir con esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que ya están cerca de Dios? ¿Cuántos creen que están lo suficientemente cerca de Dios? Por favor, no me responda. Yo creo que cada uno sabe qué tan cerca o qué tan lejos está del Señor, ¿cierto? Nuestra relación es personal con Dios. Porque claro, aquí ustedes me pueden ver o pueden ver a sus hermanos, pero nosotros vemos solamente lo externo, pero el Señor ve el corazón. Y por favor reflexionen en esta pregunta: ¿qué tan cerca estamos del Señor? Porque a veces nosotros pasamos desiertos. Podemos estar oprimidos en el desierto, podemos estar atormentados, pero la pregunta: ¿qué tan cerca me siento del Señor? ¿Por qué? Quiero entrelazar estas cosas. Resulta que cuando más oprimidos nos sentimos, cuando más batallas tenemos, cuando más dificultades se me vienen en contra, yo pienso que el Señor no está cerca a mí. El Señor me abandonó, el Señor me dejó, porque me pasó esto, me pasó aquello. Estoy pasando por una enfermedad, porque estoy pasando por un problema matrimonial, el Señor ya no está conmigo. El Señor me abandonó. Y a veces pensamos eso. ¿Saben lo que pasaba, lo que pensaban los israelitas durante esos 400 años de opresión? Que el Señor los abandonó. Y si leen aquí, Dios, Jehová, ¿cierto? Yahvé tenía ya predeterminada esa esclavitud para la descendencia. No fue algo que simplemente sucedió, no fue algo que simplemente pasó porque la vida es así. Dios ya lo tenía en sus planes. Esto, cuando yo lo leí, o en realidad cuando lo volví a leer, porque a veces uno pasa la lectura en su lectura diaria, uno lee y se pasan muchas cosas, pero cuando lo vuelves a leer y lo vuelves a leer te vas dando cuenta de nuevas situaciones. Y cuando leí esto me llamó la atención porque a veces nosotros pensamos que en los problemas el Señor no está, o que estoy pasando por esta situación mala, estoy pasando por esta mala economía, porque estoy sin trabajo, porque no encuentro nada, porque me está yendo mal en mi matrimonio, porque tengo problemas con mis hijos. Vamos a la vida cotidiana. Tengo problemas de salud, ¿qué es el endeudamiento? Y a veces nosotros pensamos que son cosas que simplemente suceden. Pero acá el Señor muestra que a Israel
ya estaba predeterminado pasar por esa situación muy fea. Pasaron por esclavitud. ¿Y esclavitud qué significa? Hubieron azotes. Hubieron muchas muertes allí. Generaciones durante 400 años. ¿Cuántas generaciones pueden haber? Nacieron siendo esclavos y murieron siendo esclavos. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos esclavos del pecado también? Nos encontramos esclavizados por el pecado, esclavizados por ese virus que entra a nosotros de generación tras generación, que se llama iniquidad. Y ella pasa de generación en generación. Yo puedo ser muy santo, arzo, apóstol, pero esa genética de maldad va pasando de generación en generación, comenzando desde Adán hasta nuestros días. Ahora, sucede que la esclavitud, el desierto por el que estamos pasando, déjame darte una buena noticia: no estás solo. El Señor no se ha olvidado de ti. Y es más, podemos sacar buenas cosas de esto. Podemos sacar buenas cosas del desierto. Sucede, y de hecho la historia lo ha demostrado, en la historia de la iglesia, que mientras más oprimida está la iglesia, más crece. Pasó en tiempo de la persecución de la iglesia primitiva, perseguida por Roma. La iglesia fue muy oprimida, fue perseguida, fue asesinada. Algunos emperadores los enterraban en estacas para iluminar las calles. Pero la iglesia crecía. Amén. Crecía y crecía. ¿Sabe? Allí, en Egipto, el pueblo de Israel creció y se hizo muy fuerte. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué provecho vas a sacar de tu desierto? ¿Qué provecho vas a sacar de tu desierto? Hay dos opciones: o morir o luchar y vivir. Porque podemos inundarnos en ese vaso de agua, podemos dejarnos caer. ¿Sabe qué? La sierva de Sara, la sierva de Sara, esposa de Abraham, la cual fue madre de Ismael, ella se fue al desierto porque la expulsaron, y lo único que hizo fue dejar a su hijo debajo de un árbol e irse un poco más lejos y llorar. A veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros vamos y estamos en el desierto y lo único que hacemos es llorar. Lo único que hacemos es quejarnos o lamentarnos y dejarnos morir. ¿Sabe lo que decía ella? Dejó a su hijo allí y se fue a un lado porque no quería verlo morir. Se había echado a morir. Pero allí donde aparece el ángel del Señor y le dice: oye, tranquila, no te he olvidado. El Señor hará de tu hijo una nación grande. Amén. Y es lo que Él te quiere decir al Señor. Quizás tú estás pasando por un desierto. Seguramente estás pasando por un desierto. Hay momentos de felicidad, claro. Pero muchas veces pasamos por desiertos. Y desiertos que muchas veces son crudos. Son muy calurosos. Son muy extremos. Amén. Que no queremos nada ni vemos nada alrededor. Porque en el desierto no hay nada. Es sequedad y kilómetros y kilómetros más allá sigue habiendo sequedad y no hay nada, no hay vida. Pero cuando nosotros creemos que no hay nada, el Señor sí está allí. El Señor sí te puede prosperar en el desierto. El Señor sí está contigo en el desierto, a pesar de que no lo veas, porque a veces no lo vemos. Pero si estás en el desierto, si estás en el problema, iglesia, escucha, si estás en el problema, créeme que el Señor permitió que tú estuvieras allí. Amén. No es que el Señor se haya olvidado de ti. El Señor permitió que tú estuvieras allí. Amén. Mira, por favor, vamos a Oseas. A Oseas capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice acá. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto.
y hablaré a... ¿Dónde? A su corazón. A su corazón. He aquí que yo la traeré. Mira lo que te dice el Señor. Yo te he traído al desierto y te hablaré al corazón. Gloria a Dios por eso. Porque no estás solo en el desierto. En el desierto nosotros creemos que estamos solos. Nosotros creemos que en el desierto no hay nadie más. Que el Señor se olvidó, me abandonó y ya no hay nada. Pero fíjate que el Señor está allí esperándote. ¿Saben que los siervos más grandes del Señor en la palabra de Dios estuvieron en el desierto? Mira a aquel Elías, el grande profeta del Señor. El grande profeta, ¿dónde vivía? En el desierto. Allí vivía Elías, en el desierto, y allí tenía su intimidad con el Señor. Y allí el Señor le hablaba en el desierto, en la soledad, donde estaban solamente Él y Dios. Dejemos de quejarnos cuando estemos pasando por malas situaciones y más bien aprovechémoslo como una oportunidad para decir: sí, Señor, quizás no hay nadie a mi alrededor, pero sé que tú estás aquí. Sé, Señor, que no estoy solo. Es mi oportunidad para afianzar mi relación contigo. ¿Saben quién más estuvo en el desierto? Juan el Bautista. También vivía en el desierto, ¿cierto? Se vestía, todos sabemos, de pieles, comía miel silvestre. Él vivía en el desierto y fue uno de los más grandes profetas, dijo Jesús. Hay una gran oportunidad que el Señor te da al estar pasando por situaciones difíciles. Y quizá tú digas: no, yo no estoy pasando nada malo, de hecho estoy en mi mejor momento. Bien, gloria a Dios por eso. Pero tarde o temprano vamos a pasar. Es parte del proceso de la vida del cristiano. Todos, tarde o temprano, pasamos por un desierto. Todos, tarde o temprano, pasamos por un momento de soledad, donde tú puedes decir: ah, mira, quizás en la iglesia nadie me ayudó, nadie me llamó, nadie se acordó de mí. Claro, quizás estás pasando por un desierto y quizás Dios permitió que nadie te hablara, porque Él quería que tú le hablaras a Él. Amén. Porque el Señor quiere hablarte a ti. Pero a veces nuestra mente está tan enfocada en el desierto, en la arena, en el calor, que no permitimos que el Señor hable a nuestro corazón. Estamos tan enfocados en el problema, en la enfermedad, en la cesantía, en las deudas, que no escuchamos la voz del Señor que habla a nuestro corazón. El Señor quiere hablarte. Quiere hablarte. El Señor quiere tener una relación íntima contigo, donde no haya nadie más que tú y Él. Amén. ¿Saben quién más fue al desierto? ¿Recuerdan? Amén. El libro de Mateo. Amén. Jesús. ¿Y saben por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Amén. No creas que las malas situaciones que tú estás viviendo, sea cual sea esta, yo no lo sé. No creas que fue porque el Señor se olvidó de ti. A veces es Él mismo quien te lleva a vivir Amén. el desierto. Amén. A veces es Dios mismo quien te impulsa. Dice la palabra que el Señor fue impulsado por el Espíritu al desierto. Porque el Señor quiere hablarte allí. Amén. Amén. Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y qué significa? Tenía una relación con Dios, un Amén. Padre. Estaba durante todo ese tiempo teniendo una relación íntima con el Padre. Lo mismo que tú y yo debemos hacer cuando estemos pasando por ese lugar. Porque el desierto, si bien hay momentos difíciles de sequedad y lamentablemente muchos cristianos no cruzan el desierto. Amén. Afortunadamente el pueblo de Israel cruzó, pero no todos. 2 de los que salieron de Egipto cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Muy pocos cruzan, muy pocos aprenden del desierto. Amén. Amén. Todo un pueblo de Israel, ¿saben qué pasó? Se murió en el desierto. ¿Por qué? Porque se quejaron. O sea, primera regla, no me tengo que quejar. Amén. Amén. Si estoy pasando de cuadrito, no me tengo que quejar.
¿Cuál es la primera regla? No quejarse. No quejarse. Aleluya. Porque quizá por la queja el Señor te deje en el desierto. Amén. Como a todo ese pueblo. Algunos dicen que eran 3 millones de personas, otros dicen que más. Imagínate la cantidad gigantesca de gente que no entendió lo que el Señor quería hacer. Amén. Te pregunto, ¿tú vas a entender lo que el Señor quiere contigo? ¿Tú vas a cruzar ese desierto como lo hicieron esos dos? Amén. Josué y Caleb. Amén. Los únicos dos que entendieron que no había que quejarse, que había que obedecer al Señor. Porque eso es lo otro, obedecer sus mandamientos. Amén. Pero es lo segundo, obedecer sus mandamientos. Porque el pueblo no quería nada. Hacía lo que bien le parecía. Amén. No tendrá Dios ajeno de la tierra. Y yo soy el único Dios que tiene usted. Y no, y los tipos hacían sus cosas. Hicieron un becerro para, este es el Señor. No te hagas una imagen de Dios que no es. Porque a veces tenemos al Dios de nuestra imaginación. Amén. Tenemos al Dios, este es mi Dios, de quien yo pienso que es Dios. Y la biografía de Dios está escrita en la palabra. Amén. Amén. No tienes que imaginarte cómo es. Él dice, así soy. Así soy, está escrito. Pero a veces tenemos ese Dios de nuestra imaginación, el Dios de nuestros pensamientos. Como yo creo que Dios. ¿Cuánta gente hoy en día dice, no, si Dios castiga pero no a palo? ¿Cuántos no han escuchado eso? No, si Dios no es tan malo. Dios no es malo, Dios es puro amor. Flor y mariposas, Dios es amor. Corazones. Y nosotros nos hacemos una idea de quién es Dios. Pero la descripción de Dios está escrita en la palabra. Amén. Debemos cruzar el desierto. Debemos cruzar, por difícil que sea. Porque sabes, si el Señor te lleva al desierto, dice la palabra que los israelitas tenían en la noche, ¿qué cosa? Una columna de fuego. En el día tenían una nube que los cubría. El Señor va a estar contigo. Quizás no lo veas, pero Dios está contigo. Amén. Si es el Señor quien te lleva, es el Señor quien te respalda. Amén. Señala la palabra también. Quizás se van a acordar que Él no pone más carga de la que no podamos llevar. Amén. Si el Señor dice que tú puedes llevar 30 kilos, el Señor no te va a poner 50. Si tú solo puedes 30. Y si tú puedes llevar 50, el Señor no te va a poner una carga tan pesada como para aplastarte. Si estás pasando por lo que estás pasando, porque tú puedes pasar por eso. Amén. Amén a eso. Amén. No, es que yo no puedo más, hermano, yo no puedo más. Sí, sí puedes. Porque el Señor te está llevando. Y el Señor quiere que tú aprendas algo. ¿Y saben qué pasa? Que si no aprendes eso, esa lección que Dios quiere que tú aprendas, vas a volver a pasar por el mismo desierto. Por eso estuvieron 40 años, dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Que no entendían. El viaje no era tan largo como para estar 40 años dando vueltas. Pero el Señor una y otra vez tuvo la paciencia para volver a enseñarles, para que volvieran para darle la oportunidad para aprender de que no se tienen que quejar, de que no tienen que hacer esto y esto. Dios te está dando la oportunidad de crecer. Pero especialmente el Señor quiere hablarte en el desierto, quiere una intimidad personal, íntima, una relación contigo. El Señor quiere hablarte al corazón. El Señor quiere hablarte al corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque es Dios quien te atrae. Amén. Es Dios quien te lleva, quien te impulsa. No somos nosotros mismos. Es el Señor quien te impulsa y te quiere hablar al corazón. Amén. Muchas veces nosotros creemos que estamos tan cerca del Señor. Por eso es la pregunta que yo les hacía al principio. ¿Quiénes creen que está lo suficientemente cerca de Dios? Porque si queremos estar lo suficientemente cerca de Dios, entonces bien, ya no hay nada más que hacer. Amén. Pero siempre hay algo más. Amén. Miren a Job.
Job. El tipo se creía perfecto. Cumplía los mandamientos, hacía sacrificios, honraba al Señor. Pero ¿qué había? Soberbia. El Señor tuvo que tratar con él. Job perfectamente pudo haber dicho, bien, el Señor me se abandonó o se olvidó de mí. Por eso me está pasando todo esto. Lo perdió todo en un día. Familia, riquezas, ganado, casa, todo. Lo perdió en un día. Lea el libro de Job. No pasó harto tiempo, pasó todo en un día. ¿Cuántos están dispuestos a perderlo todo y aún así honrar al Señor? Porque el Señor a veces nosotros, claro, queremos que el Señor nos bendiga y que vengan riquezas y todo, pero no siempre es así. A veces hay cosas duras que tenemos que pasar. Amén. Job finalmente y afortunadamente aprendió y su riqueza posterior fue mucho mayor que la primera. Y Dios lo bendijo. Él entendió. Amén. La pregunta que te hago, tú vas a entender. Amén. Cuando estés pasando por el desierto, cuando estés pasando por la soledad, que el desierto es soledad. No hay nadie contigo en el desierto. Estás solo. Aparentemente. Pero el Señor está contigo. Él nunca te ha abandonado, nunca te ha dejado. No sé si tú has pensado lo contrario, pero Dios siempre ha estado contigo. Amén. Dios siempre va a estar contigo también. Amén. Aún en el desierto, aún en la soledad, aún en los infortunios que tú puedas estar viviendo, Dios va a estar allí siempre. Amén. No te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Quizás es una palabra para tu vida hoy, o quizás es algo que tienes que guardar para el día de mañana. Amén. Pero no te olvides de esto, que aún en el desierto el Señor está allí. Amén. Y que nunca te quejes. Quita la queja de tu boca, de tu lenguaje. Amén. Quita la queja, elimínala. Sea agradecido siempre. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y demos gracias en todo. Amén. No dice por todo, dice en todo. O sea, Amén. en toda situación. Sea buena, sea mala, sea agradecido. Amén. Amén. Sea agradecido en el Señor. Porque si estás vivo hoy, porque a Él será placido. Y así como nosotros somos padres también, corregimos a nuestros hijos, el Señor también nos quiere enseñar cosas. Y Amén. la mejor manera de aprender es en la práctica. Amén. 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 Es en la práctica, pasando por ahí. Porque tú puedes hacer todos los cursos teóricos de conducción, pero no vas a aprender si no te subes al auto. Amén. Podemos tener todos los cursos de teología que queramos, pero no vamos a aprender la lección si no la vivimos en terreno. Amén. Invito a ponerse de pie.